¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. Dimitir debilita, especialmente a quien dimite, claro, pero también a todo su entorno. Imagínense todos aquellos asesores, cargos de confianza, todas aquellas personas que forman parte del espectro político quedarían muy debilitadas. Por eso esta acción en España ha ido pasando a un segundo plano y ya no dimite nadie. Que se produce una concatenación de errores, de falta de mantenimiento, de dejadez en el servicio ferroviario, y eso provoca que finalmente estalle en un lamentable accidente donde muchas personas pierden la vida y otras quedan gravemente heridas. Nadie dimite. Que se produce, bueno, al menos lo que viene a parecer una falta en vigilando de un ministro con sus cargos más cercanos en un escándalo de abusos sexuales, violencia sexual contra una mujer a la que además parece que también se le ha ido acosando desde los propios organismos. No pasa nada, nadie dimite. Y esto, si nos lo traemos también a la ciudad de Alicante, vemos cómo en un escándalo tan flagrante como la adjudicación, posiblemente irregulares, ya lo dirá un juez, de viviendas a cargos públicos, a una concejala, a sus familiares, a personal de confianza del propio alcalde en el Ayuntamiento de Alicante, asesores que estuvieron en la anterior legislatura en el Ayuntamiento de Alicante, aunque hoy, cuando ha salido a la luz, estaban en el gobierno de la Generalitat Valenciana. Y así, poco a poco, nadie dimite, nadie asume las culpas. Algunos dicen, asumimos toda la responsabilidad, pero se queda en esa frase solamente. Así que nosotros no seremos, ni en este programa, ni en estos servicios informativos, ni en esta casa, los que señalemos quién o quién no debe de dimitir, pero ya nos gustaría, porque esto yo sé que a ustedes, no por una sed de venganza, sino porque da la sensación de que quien dimite lo hace con sensatez. Quien de verdad asume las responsabilidades lo que hace es poner a su cargo al servicio de la ciudadanía de nuevo, porque ha fallado en algo. Así que eso renueva la transparencia y la confianza. En fin, es una reflexión muy profunda, no quiero sumirles en todo esto. Hablaremos de esto en el programa de hoy, pero a colación de los distintos casos que hay puestos encima de la mesa. Vamos a hablar mucho de vivienda, pero también de otros asuntos. Si les apetece, bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de los asuntos que hemos puesto encima de la mesa, les paso a presentar a mis acompañantes de viaje. Jorge Brugos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Preocupado por la situación. Yo te veo también muy activo, Jorge, analizando situaciones en tus artículos de Alicante Plaza. Y creo que hay una sensación de un descontento generalizado hacia todas las instituciones, ¿no? Y creo que tienen que hacer autocrítica, ¿no? Los gobernantes. Creo que eso es una falta que tenemos, ¿no? Hoy en día, una falta de la sociedad en general, ¿no? Una sociedad que cada día es más ególatra y que cada día pues, se mira más al espejo en lugar de mirar hacia adentro, ¿no? Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Bienvenido. Al otro lado de la mesa está Fernando Llopis. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, bien, aquí estamos muy bien rodeado y muy bien acompañado y encantado de estar aquí. El otro día compartiste un reel de estos que llaman en las redes sociales con una reflexión muy profunda. A mí me gustó mucho y yo creo que ha tenido muchas visitas. Habrá convertido en un reel bastante escuchado por todos en este programa de radio Corsarios Digitales que haces, donde analizabas también un poco la responsabilidad de los políticos de dar explicaciones. Claro, y es que al final, desgraciadamente en España se ha convertido eso de dimitir como parece que asumir responsabilidades, es asumir responsabilidades políticas. ¿No? Es decir, puede ser que tenga que dimitir por haber cometido un error al elegir unas personas, ¿no? Pero daros cuenta, yo lo que estoy observando es que el concepto de dimisión también depende de los lados del muro, ¿no? Porque claro, al final, en la tragedia de la Dana solamente han dimitido las partes de la Generalitat, la parte correspondiente al Partido Popular. Aquí Pedro Sánchez no ha dimitido por nombrar a Ábalos, a Cerdán, al Salazar, etcétera. Óscar Puente no solamente no ha dimitido por su posible responsabilidad política en el asunto de los 46 muertes, sino de que ahora mismo se
permite dar mensajes y amenazas en el Congreso diciendo de que el metro de Madrid es inseguro, cuando a él se le acaban de morir 46 personas en su servicio. Y hemos acabado ahora mismo, y es que hay que darse cuenta un poco la corrupción de las instituciones en general, ¿eh? No solamente estoy hablando de un lado del muro, sino también del otro. La persona máximo responsable de la institución que tiene un recorrido importante en España, como es la Policía Nacional, la máxima institución responsable de garantizar, por ejemplo, la seguridad de las mujeres, el máximo responsable está siendo acusado por haber prácticamente abusado de una persona a su cargo. Es decir, estamos hablando de una situación en la que uno mira y dice, ¿dónde estoy? Esta es mi España, este es mi Alicante. Y al final hemos acabado en una situación de Alicante donde estamos empezando a ver, el otro día, en todos los medios nacionales, el alcalde manda a un montón de policías locales que no sabían si iban a revisar unas viviendas o iban a invadir las playas de Normandía. Y entonces mandan ahí y da la imagen de que aquí es corrupción, ¿no? Es que yo creo que se está sobreactuando y no se están tomando las medidas con la sensatez adecuada. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Aquí está Carmen Casanova. ¿Cómo estás, Carmen? Encantada, Andrés, de compartir mesa con vosotros. Yo también tengo un poco esa sensación que dice Fernando de que a veces nos paramos a pensar quién está cuidando del rebaño. Sí, además comparto todo lo que ha expuesto, 200 años de Policía Nacional, nada más y nada menos, y además el impacto tan positivo que tenemos en la Unión Europea con programas de intercambio de policías europeas, vienen policías de Italia, de Francia, de Alemania. Nosotros mandamos también policías nacionales a esos países para intercambiar, al no existir unas fuerzas y cuerpos de seguridad europeas o unas fuerzas armadas. En fin, y es que yo creo que la palabra dimisión muchas veces la gente se piensa que es asumir una responsabilidad en forma de culpa. Propia, que he sido yo, ¿no? Es decir, la culpa es mía. En política no es eso. No es eso, además lo exponías muy bien. Una cosa es una responsabilidad que administrativa o penalmente pueda dirimirse de cualquier situación que hemos expuesto ya en esta mesa, y otra cosa distinta es asumir una responsabilidad porque soy jefe de lo que sea y tengo la obligación de vigilar, controlar y mantener la transparencia, la comunicación, la eficacia, la eficiencia de la administración que dirijo en este caso. Pues gracias, Carmen, por estar con nosotros. Muy interesante. Andrés. Vamos a hablar de esto. Y aquí está José María Rodríguez Galán. ¿Cómo estás, José María? Muy bien. Oye, ¿a ti qué te sugiere todo este asunto, estos asuntos concatenados que hoy hemos puesto encima de la mesa, independientemente del color político de cada uno de ellos? Pues yo creo que me sugiere lo que a todos nos sugiere, ¿no? Que algo estamos haciendo entre todos muy mal, no solamente la clase política, porque aunque ellos son los máximos responsables porque están ahí, pero nosotros somos quienes elegimos a los políticos. Nosotros somos los que tenemos la capacidad también de protestar y la capacidad de decirles no o decirles basta ya. Y a veces parece que estamos muy tranquilos, que no nos importa. De los temas que habéis hablado, se os ha olvidado poner uno encima de la mesa, que yo creo que también es muy, muy grave, que es la huelga de los médicos. Es decir, están jugando con nuestra sanidad. La ministra está jugando con nuestra sanidad y aquí no pasa nada y nadie habla del tema de la sanidad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que indudablemente hay una responsabilidad por parte política, pero los ciudadanos también tendremos que empezar a decir hasta dónde estamos dispuestos a aguantar, porque si no lo decimos nosotros, nadie va a venir a decírnoslo, nadie va a poner coto a esto que está pasando. Y también hacer una reflexión un poco interna, es decir, la sociedad en estos momentos es una sociedad un poco, estoy pensando la palabra, pero la voy a decir, en decadencias. Somos decadentes ahora, nos da todo igual todo lo que está pasando. Y yo creo que esa reflexión deberíamos de hacerlo y somos los ciudadanos los que tenemos que empezar a decir basta ya. Y después sí decir una cosa, que hablamos del verbo dimitir. Normalmente cada año la Real Academia de la Lengua aporta una nueva palabra al diccionario español. Pues yo creo que lo que tiene que hacer el año que viene es quitar el verbo dimitir. Quitar el verbo dimitir o buscar un adjetivo contrario, ¿no? Sí. Indimitir o alguna cosa de este tipo, ¿no? Sí, perpetuarse. No, indimitir, alguna cosa de este tipo. Sí, pero hay una cosa que a mí al respecto de lo que dice José María, que me parece muy interesante, es decir, pero claro, pero no es que los ciudadanos tenemos... Perdona, es que los ciudadanos, cada 4 años, somos las personas que tenemos que decir queremos este equipo de gobierno. Claro. Es decir, a mí cuando la gente dice... ¿A quién se le ocurre al señor Marcala nombrar a una recién licenciada en arquitectura, amiga de su hija, concejala de urbanismo? Puede ser una gran política, podría haber sido una gran política. Lo que yo te quiero decir es, de entrada,
me genera las dudas, porque para una concejalía de urbanismo tan complicada y tan compleja y con escasos medios como en Alicante, teníamos que buscar, yo entiendo, una persona con experiencia a los dos lados de la mesa, como contratante privado y como público, pero al final, para mí, la reflexión que yo me hago es que Rocío Gómez, es decir, el señor Barcala no engañó a nadie. El señor Barcala puso a Rocío Gómez la tercera de su lista y la gente dijo, ay, voy a votar a Rocío Gómez porque está en el equipo de gobierno, está a la 3. Y a mí que me diga, no, es que las listas había... No, perdona. El señor Barcala te presenta un pack entero. Esto es cuando vas a un restaurante y ahí hay un menú entero. Dice, este es el menú. ¿Me gusta o no me gusta? Y entonces dices... Cuando has visto el menú, sabes la calidad del restaurante y entras, después te quejas. Hombre, no. Tú has elegido. No, es que al final este es el sistema, Fernando, pero tampoco es Déjame que... así, ¿no? Porque es que si no, al final no podríamos votar a nadie. Claro. Siempre, o sí. Bueno, siempre habrá alguien de una lista que no te guste, siempre habrá algún punto de un partido que no te guste. Pero, por ejemplo, José María, ¿tú crees que el PP, por ejemplo, la lista del PP, y si no me contestan, era lo mejor que podía ofrecer Barcala de toda la gente que tiene de su partido? No. Pues ya está. Pero el PSOE es peor todavía. Bueno. Pero yo te digo una cosa, había listas con gente competente que la gente no votó porque a lo mejor votamos pensando en Feijóo, Sánchez y tal, y ya está. Pero te digo una cosa, Fernando, y lo planteo mucho esta pregunta. ¿Es que somos mejores que los políticos? Yo creo que no. Es que yo creo que el nivel de España está Pues entonces no te puedes quejar. Que el nivel de los no políticos... te puedes quejar. Tampoco somos mejores que los conductores de tram, pero yo quiero que el que conduzca un tram, por ejemplo, o un autobús, sea un profesional, ¿no? Claro. Si esa persona está ahí para dirigir determinada institución, pues queremos que sea el mejor. Claro, pero es lo que decía José María, ¿no? De la autocrítica. Me está viniendo a la cabeza la frase que repite tanto Pérez Reverte, que es que en España hay mucho analfabeto con carrera. Y es decir, ¿qué hemos hecho mal, no? Es decir, porque al final toda esta gente, la lista de Barcala, nos guste más o nos guste menos, es gente que tenía una carrera universitaria, que tenía una formación... Pero si no la vamos a analizar. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pues analizar. que a lo mejor tenemos que tener otros parámetros y a lo mejor tendremos pues una sociedad pues que sea capaz de tener pues unos gobernantes a la altura, ¿no? El martes acudimos los periodistas a la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno para que nos diesen cuenta de los asuntos aprobados en esa Junta de Gobierno y, oh casualidad, apareció el alcalde, Luis Barcala, sin previo aviso, sin habernos convocado, pero nos gustó, al menos, que apareciese. Debió de escuchar el reel de Fernando Llopis pidiendo explicaciones y dijo, allá voy, a contar... Seguramente, no creas tú que no, que tiene su... Es posible, que todo hace, toda piedra hace pared. Así que apareció allí el alcalde, al que le agradecemos que estuviese para explicar. Siempre los periodistas pedimos un poco más y no sabía poco, que nos dijeron que solamente había 3 preguntas, quisimos hacer más, hicimos unas cuantas más entre algunos compañeros y un servidor. Pero esto dijo el alcalde nada más empezar. El Ayuntamiento de Alicante no ha adjudicado ninguna de las viviendas. La gestora, en este caso de la cooperativa, es la responsable de haber gestionado todo el procedimiento, de haber captado a cooperativistas, de haber comprobado que cumplían con los requisitos y de haber tramitado ante la Consellería los expedientes correspondientes. Corresponde a Generalitat, a través de la Consellería de Vivienda, precisamente la evaluación y el visado de las condiciones que los adquirentes de las viviendas tenían que cumplir para poder hacerlo con derecho. Y tiene razón, administrativamente así es. Así es. Administrativamente ni una coma le quito al señor Barcala, es cierto que él no tiene responsabilidad ninguna en la adjudicación, porque esto viene de Consellería y una cesión de suelo, pero ahora... cuando el señor Barcala asume que él manda a la policía local, al SNAUS, para identificar a las personas que se encuentran y obviamente sentirse él en la obligación de adquirir esa responsabilidad y de dar esa cara de transparencia respecto de su ayuntamiento, pues ya está cambiando el punto de mira. Porque la policía acude efectivamente porque él es el jefe de la policía local y así manda, pero la manda porque es Consellería
la que le da la orden, y es la policía local que es la que se desplaza a los tan solo efectos de identificar a las personas que están viviendo El ahí. alcalde dice que la Consellería no le exige, nos dijo a los periodistas. Esto que quede claro, la Consellería no nos ha exigido que vaya a la policía local. Nos ha dicho que pongamos todos los medios posibles para identificar a las personas. Dijo esto el alcalde Luis Barcala, al que le preguntamos también por la viabilidad de esta acción. Porque que te toquen a tu casa y digan, oiga, identifíquese, no sé hasta qué punto, ahora nos lo cuentas, Carmen, pero dijo esto el alcalde. El protocolo es cumplimentar y verificar la información teórica que tiene el padrón municipal que se corresponde con la realidad. Entonces, ya en otras ocasiones actúa la policía local para ese tipo de verificaciones, sobre todo para la expedición de certificados de convivencia y también para las fes de vida. Luego lo que estamos es aplicando, o sea, que la policía actúe dentro, primero, por la solicitud de cooperación administrativa que ha solicitado la Generalitat y, en segundo lugar, por el propio rango de competencial que tiene el propio ayuntamiento. Claro, la pregunta es, ¿vulnera esto la intimidad? A efectos de identificar, no. No. Es decir, a efectos de una identificación, la policía puede exigirnos que nos identifiquemos. Pero Es tocan el verdad- timbre de tu casa, ding dong, y salimos tú, Jorge y yo. Y no vulnera esto el No, principio. obviamente el alcalde ha hecho inciso en que al tener la consellería el mandato de decirle al ayuntamiento está pasando esto en este procedimiento y hay que hacer una serie de comprobaciones, es decir, hay una justificación. Nadie puede presentarse en nuestra casa, tocar la puerta, identifíquese. Por ejemplo, cuando hacemos ruido en nuestra casa y llama al vecino para que acuda a la policía, pues a efectos de identificar o de si se está cometiendo una infracción administrativa puede desplazarse. Pero cualquier cosa que rebase esa línea es que la policía se mete en un allanamiento de morada, se mete en una detención ilegal incluso cuando a efectos de se niega a identificarse, y se puede trasladar a comisaría siempre y cuando tú le digas al ciudadano, vamos a comisaría a los efectos de identificarnos. Porque si no se dice, es una detención ilegal. ¿Qué Es os decir, sugiere? Pero bueno, pero aquí no hay ningún tipo de detención. Cuidado, no confundamos a la gente, que la policía No. simplemente ha actuado administrativamente para identificar a unas personas. Tocando Para- 140 timbres. Pues como si son y 300. además no lo hace de oficio, es decir, lo hace Claro. por un mandato de un alcalde, Claro, que en este claro, caso es el jefe de claro, la policía. claro, o sea, local. que no hay ningún problema y es normal que actúe así la policía, sobre todo si estamos pidiendo todos transparencia y que queremos saber que realmente las personas que están utilizando, que has comprado esas viviendas y que están viviendo allí, cumplen con la ley, que mínimo, que por lo menos el primer Pero fíjate, paso es yo saber- coincido con Fernando. Parece una brigada policial Claro. que entra al asalto de algo, ¿eh? Vale, pues lo digo segura- por las imágenes. Sí, sí, Porque seguramente bien podría es un poco- ir un policía con una Sí, carpetita tranquilamente. exactamente, sí, tocar a lo el mejor timbre. es un poco desmesurado y pero es en el momento en el que estamos viviendo. Es decir, aquí todo lo hacemos grande. Pero todo mirad las necesitamos- imágenes, ¿no os da la Sí, sensación todo de que es una brigada necesitamos- policial al asalto? A ver, yo creo que es simple economía del trabajo, es decir, si viene un policía solo con una carpeta, a lo mejor se tira 4 horas, Bueno. ¿no? Entonces, Pero es que- parece una imagen. lo de- Estas navidades, en esta mesa estábamos hablando de que se había solicitado seguridad privada para reforzar la seguridad de la ciudadanía durante las fiestas, durante las navidades, porque no había suficientes efectivos de la policía local. Y ahora vemos cómo la policía local tiene que cumplir con esta orden que entra dentro de sus funciones, y otra vez nos decimos que ¿para qué está la policía local? Para esto. Pues obviamente es una de sus funciones si hay algo que destapar. Pero que obviamente visualmente asusta un poco, ¿no? Visualmente de Pero repente. yo, de todas formas. Pero te- vamos te a ver, digo- de verdad que no nos preocupe eso. Es decir, esto es un poco el que los árboles no nos dejen ver el bosque. A ver, lo que pasa, José Aquí María, lo que ahí hay neces- 140 viviendas, son 140 historias. No sabemos quién hay detrás de la puerta. Muy bien, pero la policía solamente va a identificar al señor que está allí, porque tiene Claro. un mandamiento de hacerlo para seguir un expediente administrativo hasta ahora, ¿vale? Para ver que el señor que ha comprado efectivamente es el que ha comprado. Sí, para ver la trazabilidad del Claro, Sí, procedimiento. ya está, pero de no- todas no hay maneras, nada más, o sea, yo tengo entendido que vamos tienes allí- 6 meses, me refiero, que tienes 6 meses para empadronarte, que tienes 6 meses para vivir. No, para trabajar. empadronarse no, tendrían que estar empadronados. Bueno, pues lo que para yo, pero utilizarla- yo lo para que quiero ocupar la decir es, vivienda. entonces, más mejor me lo pones, es decir, el alcalde, sin necesidad de montar el desembarco en Normandía, ese, perfectamente podía haber ido al catastro y haber dicho, a ver, estas son las personas que están empadronadas, porque que yo sepa, el catastro depende del ayuntamiento. Y él sabe, el ayuntamiento sabe qué personas están empadronadas en las 140 viviendas, sin necesidad de mandar a ningún policía. pero tiene que saber quiénes están viviendo ahí. Bueno, pero podríamos empezar, Yo- pero yo escúchame, puedo pero estar empadronado y a lo mejor ya la estoy alquilando pero a otra escúchame, persona. pero Claro, bueno, eso ¿Y no puedo alquilar? Eso Sí, lo pero, están detectando, pero yo lo que te quiero Claro, decir es que es eso que hay que dos no se delitos, puede ¿no? enajenar Yo la creo que puede vivienda. decir, una cosa es
he comprado una casa cuando no tenía derecho a ella, entiendo que es lo que a la gente de entrada le preocupa, es decir, claro, hay personas que no cumplían los requisitos y han comprado esa casa, y eso se puede chequear perfectamente con los informes de la renta, si tienes otra casa y si estás empadronado, pues mira, sin necesidad de montar eso. Por preservar las identidades, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, el alcalde no nos dio los nombres, ni siquiera nos insinuó de quién se trataba, pero ya hay 2 viviendas que han renunciado a esta vivienda de protección pública. El alcalde además advertía, si hay alguien más que piense que se le ha adjudicado de manera oscura o irregular, que es el momento de renunciar. Algo así dijo el alcalde. Pues no lo puedo revelar, lo siento. Es decir, las condiciones que han expuesto que están sujetas a la Ley de Protección de Datos. Solamente decir que han manifestado eso y debo entender, esto es una suposición mía, debo entender que a lo mejor las condiciones que se daban cuando accedieron pues a lo mejor ya no son, o a lo mejor pues no eran exactamente, o lo habían interpretado mal, no lo sé, ¿vale? La realidad es que, bueno, pues supongo que es pues el supuesto es el que exponen en su escrito, claro, pero no se puede, está bajo protección de datos y eso yo no lo voy a revelar. Entiendo que eso es una responsabilidad de la Consellería de Vivienda, el comprobar que cumplen los requisitos a nivel de renta, no del ayuntamiento. Eso está claro. Por eso, entonces, yo lo que no acabo de entender es, Luis, ¿para qué te metes en ese jardín? ¿Para qué te metes? Es decir, vamos a ver, tu obligación es controlar, que yo sepa, que esa adjudicación a esa cooperativa se hizo de forma honesta y honrada y legal, que es la duda que me genera, porque aquí todo el mundo está hablando de las viviendas, pero la duda que yo puedo tener es, dado la implicación de determinadas personas del ayuntamiento con la cooperativa que al final adquirió ese terreno para construir unas viviendas. Y esa es la duda, esa es la parte del ayuntamiento, claro, que es lo que el señor Albargara tiene que averiguar. El proceso además tuvo un recurso sobre... Claro, pero pues digo, entonces al final lo que tiene que él comprobar es decir, oye, las personas que estaban en la mesa de contratación, en los que hicieron el pliego, ¿tienen alguna relación con las compras de viviendas? Claro, la Consellería alude a que la información que le han facilitado los interesados cumplen con los requisitos. Ahora, habrá que ver si esa información está falseada. Y haciendo suposiciones, el alcalde ha dicho, voy a hacer una suposición, que podría ser esto o podría ser cualquier otra cosa. Si hubiese irregularidad, Carmen, y te lo pregunto a ti técnicamente jurídica, ¿les exime del delito a aquellos que han renunciado ahora a la vivienda? No, esto es como si te corto una mano y a los 2 días digo, toma Andrés, te la devuelvo. Ya no tengo ningún tipo de responsabilidad del delito de lesiones. No, el delito está cometido si hubiese esa infracción, ese ilícito penal. Lo que pasa que al haber pueden aplicarse atenuantes, pues confesión, de arrepentimiento, de confesión, de a lo mejor ahora colaborar para que obviamente no sea tan tedioso desmantelar si ha habido no algún tipo de infracción penal, pero no, el delito se entiende cometido. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se mostró así de indignado con esta situación. No te puedo describir el grado de cabreo e indignación que tengo yo con el tema de las viviendas. Un tema tan sensible, que ha estado tanto tiempo abandonado en esta comunidad, que nos hemos puesto las pilas haciendo viviendas de protección oficial y que vea que algunos jetas han utilizado una posición privilegiada para adjudicarse viviendas que supuestamente no las podían adjudicar, me indigna totalmente. Por eso desde el primer día yo personalmente he exigido que además de que me certificasen en 24 horas que el procedimiento que se había empleado era el correcto, que por cierto me lo certificaron, no contento con eso, le pedí a la vicepresidenta de la Generalitat que revisasen expediente por expediente para ver si alguno no cumplía los requisitos. He pedido que se revisen todos y que si se detecta alguno más, se vaya a la Fiscalía. Yo insisto, es que no le puedo describir en palabras la indignación y el cabreo que tengo con ese tema. Y por lo tanto, la actuación de la Administración le puedo garantizar que por parte de la Generalitat va a ser muy exhaustiva y vamos a exigir responsabilidades a todos aquellos que consideremos que existe una sospecha fundamentada
en que no han tenido una actuación correcta. O sea, yo de verdad, es que yo me indigno muchas veces cuando veo a esta gente, ¡uy, estoy súper indignado! ¿Y qué has hecho en 30 días? ¿Qué has hecho? Es decir, ¿me quieres decir que en 30 días no has podido mandar a todo tu equipo a que revise la documentación para ver si está bien o está mal? En 30 días y no tienen los datos ya. Dices, pero vamos, ¿y que el procedimiento es correcto? ¿En serio, presidente? ¿El procedimiento es correcto si están colado la gente? ¿De verdad? No sé, yo... No ha dicho que el procedimiento sea correcto. Ha dicho que el procedimiento es correcto, que el procedimiento, que lo han chequeado, certificado... Sí, el procedimiento sí, claro. pero el procedimiento sí, el procedimiento puede ser correcto. ¿Qué procedimiento? Las bases, ¿No es correcto? es decir, lo que Las ponen en el bases, papel, las bases eso sí, parece que son correctas, claro, de acuerdo claro. a lo que exige una Claro. vivienda Pero de protección fácilmente, pública. pero No sí, el da acceso, la no la sensación de que son instancia que hace fácilmente ya la planteables. solicitud, no Pero la hay gente solicitud que hace el que ha ciudadano ya. falsificado documentación y hay un funcionario que ha aceptado esa documentación falsificada. ¿Y eso no se puede saber en 30 días, Eso, José María? perdona, ya lo han sabido. Y de no hecho, nos ha dicho ningún dato. Sí. Pues tendría que decir, De hecho, cesó automáticamente al funcionario sí, pero es que decir, llevaba. pero si tienes que tenía que hacer 140, el check-in. 140 Y expedientes, no escúchame, puedes Fernando, chequear y ahora hay los un proceso, 140. se ha mezclado porque siempre se mezcla, y ahora está el proceso judicial, ¿vale? Donde han solicitado la jueza, me parece que ha solicitado toda una serie de información para evaluar y ver qué tipo de instrucción se inicia o no, ¿vale? Entonces tenemos que saber diferenciar un poco las dos partes, ¿no? No puede tampoco el presidente necesitar salir ahora y decir hemos hecho tantos expedientes y fulano, mengano, no puede dar ese Bueno, tipo de a mí me gustaría que lo información. dijera. Claro, pero no no puede que me darla. dijera este hombre. No, pero No yo puede que- darla, Fernando. No, pero lo que te quiero Entonces, decir es que tiene que un mes esperar al después- procedimiento. Es verdad que nos al gustaría procedimiento especialmente judicial. saber si hay alguien que ha aprovechado su cargo para estar ahí. Es decir, De momento porque esto sabemos- es lo que más indigna a la población. A ver. Asesores, políticos... Yo creo que el mayor cargo ha sido la dimisión de la concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Es decir, hemos dado por bueno que existe una responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante por la dimisión de la concejal, y no es así. Hemos leído mal el contexto. Es verdad que obviamente vivienda, tema sensible, ha dicho el presidente de la Generalitat. Sí, claro que es un tema sensible porque hay un déficit de vivienda y una vivienda inalcanzable a todos los efectos para cualquier tipo de ciudadano corriente y normal de este país. Luego está el reciente, es decir, acaba de tomar posesión de su cargo el presidente. Vaya disgusto que le han dado a Pérez Llorca Es que también va en de este disgusto, asunto, ¿no? de disgusto. Porque Bueno, parecía, disgusto que estaba, tras disgusto. no, parecía que estaba empezando Y con, que esto con es otra... complejo. A ver, yo entiendo que a lo mejor administrativamente y penalmente es complejo. ¿Por qué? Porque no todo en esta vida, no todo en este país ni en esta democracia es delito. Primero hay que ver si es delito la conducta, si hay corrupción detrás, si hay una malversación, porque hay una mala administración de fondos públicos, una prevaricación, porque a sabiendas de que no podía, he adjudicado el contrato que no debía a un ciudadano que no cumplía los requisitos, Pero un están tráfico de los influencias. tres niveles, Carmen, que ya lo decía Mónica Oltra, ilícito, ético y estético, ¿no? Están los Sí, tres niveles. estético está fatal. Ilícito no lo sabemos, Exacto, estético está fatal. está fatal. Y ético también está muy mal. Está muy mal. Es que además también es verdad que estamos tolerando, y lo habéis expuesto antes, ¿no? El ciudadano está tolerando todos estos chanchullos que estamos viendo en todas las administraciones y estamentos. Lo estamos tolerando porque estamos con las manos... En la vida civil uno tiene que responder ante lo ilícito, ante lo ético y estético no, ante lo ilícito. No. Pero en política sí que hay que responder ante todos los niveles. A ver, esta declaración de Pérez Llorca precisamente inspiró mi artículo de este martes, ¿no? Tiene más trasfondo del que parece, ¿no? Y sobre todo cuando dice lo de jetas, yo creo que se acuerda de una persona en concreto, ¿no? Que es el jefe de gabinete de su consellera de turismo, ¿no? Y ahí está... Ya estás haciendo suposiciones no, como no, el alcalde. no, pero a ver, es en el decir, sentido... esto ya es interpretación libre. No, pero a ver, en el sentido de decir, al final el PP hizo una cosa que es fichar a todos los jetas de Ciudadanos, pues los ficharon, ¿no? Entonces ahora pues les están saliendo todo rana, ¿no? Aquello haciendo suposiciones también tendría algo que ver, tú estabas también en aquel entonces más activo en política, Fernando, con aquel bipartito, ¿no? Aquel equipo de gobierno que hubo en Alicante, pues después que se... No, pero fundió. fíjate, curiosamente, yo creo que si hemos tenido un gran concejal de urbanismo en su momento, fueron los años con Adrián, que intentó poner en orden, a pesar de que el alcalde no le apoyó. Es decir, y yo creo que el problema no tiene nada que ver. Es decir, el que algunas personas se hayan enterado de esa vivienda, no creo que haya habido
no sé hasta qué punto ha llegado esa corrupción y que tenga que ver los ciudadanos con todo eso, o los exciudadanos o los jetas. No, pero no me refiero es a que ciudadanos. estás metiendo a una persona de las 140. Es decir, a mí lo que me preocupa sinceramente es, a mí, como ciudadano de Alicante, uno, la imagen que estamos dando, que creo que los alicantinos no nos la merecemos. Dos, la imagen que se está dando de los funcionarios probos del Ayuntamiento de Alicante, que también los hay. Me contaba un funcionario que me decía, es que cuando dices que eres funcionario de Alicante, dices, tú te has comprado piso en las Naus. Han conseguido que se genere esa situación. Y eso es injusto para la ciudad. Y al final, el problema que hay es, hay personas que han tomado del ayuntamiento, y es lo que tiene que haber hecho Luis, haberse centrado en eso, no en las cosas de la consellera. Lo de Susana, Susanita tienes un ratón, tú a lo tuyo. ¿Y lo tuyo qué es? Controla que las personas que han intervenido en la mesa de contratación, a la hora de asignar a esa cooperativa, no tienen nada que ver o no han recibido viviendas. Y eso es lo que parece que no ha ocurrido. Pero de todas formas... Y eso no es nada de Ciudadanos. Porque perdona Jorge Brugos, que después le diga que yo sepa, Rocío Gómez no ha estado nunca en Ciudadanos, ni la directora general, que dimitió también de contratación, no ha estado en Ciudadanos. Pero no me explico. Pero es fácil después hacer política con este asunto. A la oposición se lo ponen a huevo. Fernando siempre dice que no subestimen a la maquinaria que el resto de partidos tienen. En el Ayuntamiento de Alicante, la portavoz del Grupo Socialista dijo esto. Decir que estamos acusándole de que hubiera repartido en las llaves es desconocer o no decir que él es el alcalde de este ayuntamiento y por tanto es el responsable de la licitación, de la adjudicación, de la contratación, de la modificación de la contratación y del seguimiento. Sobre todo, además, cuando lo que estamos viendo es que las personas que se han adjudicado esas viviendas tienen un vínculo con el Partido Popular y con este ayuntamiento. ¿Tiene o no tiene responsabilidad el alcalde? Una cosa muy rápida, perdona, José. Vamos a ver. Ana, cariño, vamos a ver. Tú no puedes decir lo mismo, porque si aplicaras lo mismo que tú has dicho al tema Pedro Sánchez con José Luis Ábalos, Cerdán y Salazar, o a Marlaska con el DAO, o al Óscar Puente, tendrías que exigir la dimisión. El problema es esta gente que pide las dimisiones. O sea, según en teoría los socialistas, todos los del PP, los cargos del PP, tienen que saber lo que hacen sus subordinados, pero los suyos no. Pero de todas formas, Fernando, vamos a ver, pero tampoco no puede ser. podemos asociar a dos partidos. Es No, lo que decir, sí, que precisamente yo lo iba a asocio a decir los una partidos cosa. porque a mí lo que me gustaría es que independientemente de tu partido, que digas lo mismo si afecta a tu partido o afecta a Sí, otro. no, pero si ahí estoy de acuerdo, ¿Está? pero, No, pues no estás de acuerdo. pero nadie hace eso. Y para empezar... Entonces, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Es que no podemos que asumir que como ninguno de los grandes partidos lo hace, ya está bien. Díganos dónde está el límite, el umbral, Sí, no, y pero a partir de ahí todos encantados, Vamos los a ver. ciudadanos también. A veces olvidamos que España es un país en el cual los bolígrafos van atados en los lugares públicos, ¿no? Es decir, no, a mí es que me hace gracia este puritanismo de Yo no decir, me qué lleva nunca vergüenza, ninguno de aquí de CTV, tal. No, pero nosotros porque somos todos gente honrada, ¿sabes? No, Andrés, no creas. Andrés nos y en escriba, general, ¿no? la mayoría de los ciudadanos también. El problema Pero- no es pensar que la mayoría son chorizos. No, yo creo que la mayoría de los funcionarios, No, la mayoría de no. los políticos son honestos. De todas formas, muchas veces en sociología, en psicología de la sociología, se dice aquello de que no roba quien quiere, sino quien puede, quien tiene la oportunidad, ¿no? De todas formas, Ana Barceló se acuerda poco de la pandemia, cuando ella era consellera de Sanidad. Vale, por eso hay que poner sistemas de vigilancia. Claro. Hay que ponerlos. Iríamos por la autopista o por la autovía a más velocidad de la permitida, aparcaríamos encima de la acera si no nos Pero da multasen, igual, es decir, porque hay normas de tráfico y saltamos las normas de tráfico. y nos, Claro. Y te y nos multan, atenemos a las ¿no? consecuencias. Por eso, y aquí Yo- también Dólares. tienen que atenerse a las consecuencias. Yo Lo que recuerdo pasa una es que primera intentar clase de- decir que todo es... Que esto es un tema político, yo creo que aquí ha ido... Es un tema político indudablemente porque es de las administraciones, es de política, pero yo creo que aquí hay algo más, es decir, hay un fondo mayor. Aquí son personas con nombres y apellidos los que están cometiendo o han cometido estas posibles irregularidades, Mirad que lo van que- más allá del político, que estamos hablando de funcionarios. Mirad- Hay un notario, hay arquitectos, en fin, hay una serie de gente que ha tenido una información privilegiada por lo que se ve y que encima no solamente la ha utilizado, sino que seguramente ha podido falsificar la documentación. Pero elegimos a los políticos para que sean los garantes de la gestión, Claro, pero también pero- de la vigilancia y del control. Es Claro, decir, claro. que Y se vigila y se controla, porque si no, no hubiera No pasado vamos a esto. poner en Porque tela de juicio gracias a todos. una funcionaria que también hizo el informe, ha salido todo esto. mirad lo que dijo Rafa Mas, dice que ya se sabía desde 2024. Parece que tenemos un ciudadano instalado
en la planta número 4, un ocupa del ayuntamiento, ¿no? Un señor que cobra 84.000 pavos, 6.000 euros al mes, y que no sabe nada, no dice nada, no tiene nada que ver, la culpa es de la Generalitat, los delincuentes, presuntamente ha dicho el alcalde que es la cooperativa, los funcionarios, pero él no tiene nada que ver. Haber elegido a Rocío Gómez, que es amiga de la familia, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver haber elegido a la responsable de contratación, la señora Pedro Gizma, y luego elegirla directora general cobrando 80.000 euros, y se atribuyó también a esa señora, bueno, facilitó presuntamente información para que sus familiares también tuvieran vivienda. Por cierto, esa señora fue elegida junto con el apoyo de Vox. No tiene nada que ver. Él no sabe nada. Él pasaba por aquí. ¿Por qué el alcalde, cuando Compromís registra una pregunta en julio del 24, por qué el alcalde días antes quita las competencias de patrimonio a Rocío Gómez? Esa es la pregunta. Y sí, le acusamos directamente al alcalde, sino que nos lleva al juzgado, le acusamos de que todo esto empieza a partir de julio de 2024. Y es bueno, conocí lo que ha dicho Rafa Mas, ver lo que dijo Compromís cuando en la Consejería de Mónica Oltra se produjeron abusos. Y cuando le acusaron a Mónica Oltra y le imputaron, lo que hicieron los de Compromís, en vez de pedir la dimisión, pues por la misma norma tenían que saberlo, le montaron una fiesta. Montaron una fiesta ahí en Turia, creo. Es decir, vuelvo a insistir lo mismo. Es decir, lo que nosotros queremos son políticos que sean honestos. Por ejemplo, en la Consellería de Vivienda, hay un funcionario que no hizo bien su trabajo. Y la pregunta que yo me hago, el funcionario lo hizo mal, pero lo que tú has dicho muy bien, hay una persona, un director general o un secretario autonómico que tiene que controlar, que tiene que definir los protocolos para que un único funcionario no pueda cometer esa irregularidad. Yo creo que sí. Y ese director general que está por encima tendría que cesar. Pero no por haber robado, sino por no haber definido un modelo mínimamente razonable. Es que si no, esa estructura política no tendría que existir. No existe y el mensaje de Rafa Mas, al final, es el que se queda el ciudadano. 80.000 pavos. Ese es el mensaje que recibe el ciudadano. Va colando morcillas, como se dice pero en el teatro. Nadie se ha enterado de lo que ha dicho el señor Barcala, a lo mejor, o no ha entendido la explicación que ha dado, pero sin embargo el mensaje de Rafa Mas, además diciendo año 2024, y eso es con lo que nos hemos quedado todos. Y al final, un político a nivel local, que también hay que recordar las competencias. Esto pasó con la Dana y sigue pasando. ¿Quién tiene las competencias? Lo hemos comentado y lo seguiremos comentando y nos hartaremos de comentarlo, porque las competencias, en este caso, en materia de vivienda, no las tiene el Ayuntamiento de Alicante, pero ese ciudadano todavía no se ha enterado. El problema, como ha expuesto también el señor Rafa Mas, es la concejal que dimite, la imagen, la estética, lo que estábamos... Sí, pero también es cierto que se han colado por una puerta que está muy próxima al Ayuntamiento de Alicante, es decir, personal del Ayuntamiento de Alicante, gente vinculada... Es que si no, la estructura política, entonces, ¿para qué está? Se han colado por una puerta, por lo tanto, es verdad que hacía falta al menos una doble cerradura, ¿no? Una doble llave. El doble check. Lo tenemos en el camarín de la Santa Faza y doble llave. Claro, no se puede abrir si no van los dos. Si lo que está muy claro, yo creo que nadie podemos discutirlo, estaremos todos de acuerdo, que fallan los controles. Es decir, es lo que ha fallado. Falla el control y hay que ver cómo se puede controlar esto. El problema es falla o gira la cabeza. Yo creo que falla. Yo creo que falla. Y nosotros tenemos que ser desconfiados. A mí me pasa como a Carmen, estudié periodismo porque siempre pensaba mal de todo. y es verdad que nos gustaría, como dice Fernando, que los políticos fuesen incluso capaces de criticar a los suyos. Fíjense lo que digo. Alguno con una camiseta de un equipo que sea capaz de ver el penalti en su propia área. Esto nos gustaría que pasase también mucho en política y que fuesen capaces de criticarles. Por eso aquí hacemos periodismo sin ataduras y, en fin, decimos estas cosas encima de la mesa. Ahora vamos a seguir hablando de esto y de otros asuntos. Saben que Vox va a presentar en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante una propuesta para prohibir que las mujeres entren con el yihad, se llama, el burka, a las instituciones municipales del Ayuntamiento de Alicante. Vamos a hablar de esto en la segunda parte, pero también seguiremos hablando un poquito de vivienda. Antes déjenme que les recomiende, si todavía no han puesto este sistema de aclimatación en su hogar, háganlo, porque yo antes pasaba frío en invierno y calor en verano en mi casa, hasta que puse en las paredes y techos este sistema de Impimur, que lo que consigue es retener la temperatura durante mucho más tiempo y no tenemos que poner ni la calefacción en invierno ni el aire acondicionado en verano, y ahorramos hasta un 50% en la factura de la luz. Más información, impimur.com. No se vayan, volvemos enseguida.
La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. En pleno corazón de Alicante se alza un palacete del siglo XVII. Bienvenido al Hotel Boutique Alicante Siglo XVII, un refugio íntimo solo para adultos, donde la historia antigua se funde con el confort moderno. Disfruta de 17 exclusivas habitaciones, una terraza con vistas al castillo de Santa Bárbara. Cada rincón susurra tradición. Vive Alicante desde su esencia más auténtica. Hotel Boutique Alicante, tu escapada con encanto en la ciudad del Mediterráneo. Vamos a hablar enseguida de otros asuntos, pero por terminar con este de la vivienda y también analizando en clave política esta situación, le preguntábamos al alcalde para que se explicase y también nos diese los argumentos necesarios sobre esa vulneración de la confianza que entendemos que la exconcejala ya Rocío Gómez cometió, esa falta de confianza con su equipo de gobierno al no comunicar al alcalde que era adjudicataria de una vivienda. Le preguntábamos si iba a revisar la declaración de bienes del resto de concejales y esto dijo. Todos mis concejales saben desde el primer minuto que su declaración de bienes para acceder hay que hacer la declaración de bienes, y todos saben, como el resto de los concejales, que todos los cambios sustanciales que se produzcan durante un mandato tienen la obligación de modificar su declaración de bienes. Eso es una obligación legal, que yo puedo recordarla todas las veces que sea necesario, ¿vale? Y se recuerda, ahora a raíz de estos hechos, hemos visto también en la publicación como otros concejales lo han hecho a raíz de estos hechos. Bueno, pues me parece que todo el mundo debe hacérsele el recordatorio de algo que todo el mundo conoce. Ha dicho que a raíz de estos hechos otros concejales están actualizando su declaración de bienes, por lo tanto, no todo el mundo lo sabe. Eso parece que ha dejado caer el alcalde y parece que en algún tipo de información ya ha concurrido ese hecho. Sí, yo quiero recordar, yo creo que cuando tú entras como cargo público tienes que ponerla y cuando sales tienes que ponerla para que justificar. Y si en el intervalo actualizas, te compras un piso, te compras tal, hay que actualizar. Sí, hay que actualizar. Pero ya no solo eso, no nos estamos olvidando de los currículums que falsearon una serie de cargos públicos y gestores políticos en estos últimos meses, si eran licenciados o tenían estudios superiores de derecho. Delegada del gobierno del Partido Socialista, que ahora mismo candidata. Es que dan premios a los... De todas maneras, a mí lo que me encantaría, si me permites, simplemente yo el consejo, lo que a mí me gustaría escuchar del alcalde. A mí lo que me gustaría escuchar del alcalde es asumir que la Concejalía de Urbanismo de Alicante funciona muy mal. Muy mal. Y no solamente funciona muy mal, sino que se ha demostrado vulnerable a estas cosas que están pasando y que no nos gustan nada. A mí lo que me encantaría, el señor Barcala, que es nuestro alcalde, y por eso nuestro alcalde, y queremos que lo haga, es que reconstruya ese departamento de urbanismo desde cero y le dote de los medios que requiere, porque si comparamos lo que es la Concejalía de Urbanismo de Murcia con la de Alicante, es para echarse a llorar. Esta propuesta, ya sabes que se están cambiando los criterios de acceso a la adjudicación de viviendas de protección pública para buscar una mayor seguridad. El otro día el presidente de la Generalitat, Juan Pérez Llorca, dio algunas pinceladas de esto y dio una que nos parece que trasciende también a otros asuntos, que es el criterio del arraigo. Cuando uno se da cuenta de que el sistema ha fallado, yo creo que especialmente los hechos que se produjeron en Alicante es porque hubo falta de control, y eso es algo que habría que exigirle responsabilidades a aquellos que gobernaban en el año que se produjeron esos hechos, que todos muy bien sabemos, pero ya les he dicho que yo no soy persona de confrontar, soy persona de solucionar. Y en eso consiste, cuando ves que las cosas no van bien, se cambian y se refuerzan y se mejoran y buscas que la adquisición de las viviendas sea utilizando el proceso más justo posible. ¿Y cómo?
aumentando la transparencia, aumentando el control, y además he añadido hoy una cuestión que nos han planteado muchísimos alcaldes, que son una pieza importante en este plan VIVE, porque hay una colaboración público-privada, pero también hay una colaboración muy importante en los ayuntamientos. ¿Y qué quieren los alcaldes? Pues que tengan un derecho preferencial o tengan más derecho aquellos que llevan muchos años residiendo en su localidad, que son sus vecinos, y esa petición también la vamos a atender. Y por eso vamos a incluir ese criterio del arraigo. Cuando más años lleves viviendo en tu localidad, pues más posibilidades tendrás tú de ser uno de los primeros adjudicatarios. Al fin y al cabo, si hemos conseguido que muchos municipios participen en este plan de diverso color político, sería una desfachatez no atender las peticiones que hacen los propios alcaldes. Que hice yo aquí en esta televisión, lo del arraigo, ¿no? Que de alguna forma la gente muchas veces lo confunde con temas de fascismo, xenofobia y no sé qué, no sé cuánto, no. Bueno, tiene un poco aquello de lo de Alicante para los alicantinos, ¿no? Es decir, un poco algo así. Pero es que el problema que hay es que ahora mismo los criterios que hay, lo comentaba también, creo que fue Sonia Castillo en su momento, de las viviendas sociales, es decir, lo cogían gente de fuera que tenían a lo mejor con 3 hijos, que acababan de llegar 6 meses y que tenían muchísimo más puntos. Y la vulnerabilidad estaba por encima del arraigo. Entonces, claro, llega un momento que al final tenemos que empezar a pensar que las personas que vienen aquí tienen sus medios y que obviamente hay que no premiar, pero bueno, de alguna forma garantizar que esas personas que vienen muchos años viviendo en Alicante, a lo mejor con su familia, pues tienen derecho a poder seguir desarrollando su vida en Alicante. Si el tema del arraigo, sí, que se puntúe, que se le dé a arraigo una puntuación, se favorezca, me parece normal, porque al fin y al cabo... A partir de ahora todo el que necesita vivienda se va a hacer fotos vestido de forer, pero que ese arraigo no vale, ese arraigo no vale. Pero no nos olvidemos que siguen habiendo otras características que tienes que presentar para ser adjudicatario de la vivienda, donde se pueden volver a falsificar. O sea que no solamente con eso no salvamos nada. O sea, lo que con eso estamos ayudando a la gente... El empadronamiento en tu ciudad difícilmente se puede mover. No, por ese no, pero ese es el arraigo, eso es el arraigo. ¿Qué os parece esta medida del arraigo, del tener raíces en el lugar para solicitar una vivienda? Aquí de puntuación. Yo creo que al final, para empezar, no podemos ser la ONG del mundo, ¿no? Hablando en términos generales, ¿no? Y yo creo que no es lo que ha dicho Fernando, ¿no? De que puede sonar pues un poco racista, un poco xenófobo. Creo que hay gente que en España que lo está pasando muy mal, que el tema de la vivienda le genera mucha preocupación, y al final cuando tenemos inmigrantes que vienen aquí, esto lo dice mucho Vox, ¿no? Y a lo mejor por eso está calando cada vez más, ¿no? Que cada vez vienen más inmigrantes y eso lo que hace es dificultar todavía más el acceso a la vivienda. Hay un hilo muy fino entre esto y el discurso aquel de las viviendas siempre se las dan a los que vienen de fuera, ¿no? Hay un hilo muy fino, pero sí, hay que analizarlo también con esta visión. Y además tienen toda la razón, es decir, la frase también, ¿no? Mis abuelos pagan impuestos, mis padres pagan impuestos y luego llego yo y no tengo el derecho al acceso a la vivienda de protección pública, porque por delante de mí hay gente de otra nacionalidad que tiene tal. Entonces sí que es verdad que hay que atarlo muy bien, porque obviamente la vulnerabilidad no debe ser mermada, pero obviamente yo creo que el arraigo es importante, claro que es importante. Al final llevas contribuyendo en tu país y siendo ciudadano y queriendo hacer más por y para tu país. Fíjate que ha dicho por ayuntamientos, ni siquiera por país. Sí, sí, claro, pero yo creo que además... Alicante, San Vicente del Raspeig, Muchamel, quien tenga arraigo en Muchamel podrá acceder a una vivienda pública en Muchamel. Y además, Andrés, fíjate, yo creo que esto, al igual que debe haberlo a nivel nacional, debe de haber un plan de vivienda nacional, un pacto de Estado y con unas limitaciones en cuanto a las carencias y a las necesidades que tenemos, porque creo que es algo que el español, que el ciudadano lo va a entender como un ejercicio también de transparencia y de igualdad. Evitaremos la despersonalización también de los barrios. Quiero decir, que alguien que tenga arraigo, pues se le presupone que es alguien que ¿no? Y que participa, por ejemplo, en las fiestas aquí en Alicante, o que es de... da igual, o que tiene un puesto en el mercadillo de Benalúa, no lo sé. Pero es que al final es algo que te atrae, que cultivas y, sobre todo, que generas barrio, generas ciudadanía y generas... Tendremos que ir madurando este sí, pero te das cuenta, lo decía Giorgia Meloni el otro día, por ejemplo, hablando de la nacionalidad, pero se puede aplicar a esto. Es decir, que muchas veces la nacionalidad no es un premio, sino, o sea, no es un derecho, si es un premio. Es decir,
tú puedes tener derecho a una vivienda en Alicante, o uno se derecho en Alicante cuando llevas ciertos años en Alicante. No puedo acabar, es decir, en todos los lugares pasa. Hay lugares, yo recuerdo en las filas de Alcoy, las personas que se incorporan a una fila no tienen los mismos derechos que el que lleva 14 años, que claro, tiene que pasar una serie de años para entrar en la arraigo rueda, familiar, tiene que haber ahí arraigo festero, que el socio del Madrid que se le presuponga al menos un pero un es que arraigo además alcoyano. es normal, porque al fin y al cabo es la ciudad o es el ayuntamiento el que está elaborando y promueve las viviendas, y lo normal es que apoyar a la gente de la ciudad. Por ejemplo, del Snaus, no al otro. el terreno es municipal. municipal, no es cedido, es vendido, pero es un terreno municipal. Y me viene bien esto como puente para hablar de lo siguiente. ¿Qué haríais si estáis en una administración y entra alguien con un yihad tapado, es decir, cumpliendo la cultura de sus propias costumbres del país de origen? Vox presenta al próximo pleno de la semana que viene que se prohíba entrar a las instituciones municipales a personas tapadas. El Grupo Municipal Vox Alicante va a proponer que las dependencias municipales del Ayuntamiento de Alicante sea obligatorio acceder y realizar trámites con el rostro visible. No queremos que permanezcan en oficinas municipales personas con prendas que ocultan la cara. Estamos hablando de espacios donde se realizan trámites oficiales, donde se gestionan datos personales, documentación sensible y procedimientos que requieren identificación clara del ciudadano. Identificar el rostro de una persona no debería de ser un problema. Cuando se realiza un trámite presencial, el funcionario debe de poder comprobar que quien tiene delante es quien dice ser. Hablamos de seguridad jurídica, la prevención de suplantaciones y la protección tanto del trabajador público como del propio ciudadano. Si normalizamos que se pueda acudir a una oficina municipal ocultando completamente el rostro, estamos debilitando un principio esencial, la identificación directa en actos administrativos presenciales. Especialmente habla del yihad, del burka, de estos elementos que tapan la cara, especialmente de las mujeres. Sí, y además no pone el foco en lo que simboliza el burka, pone el foco en la seguridad. Y es que aquí confluyen varios derechos fundamentales. Por un lado, la libertad religiosa de culto, que es un derecho fundamental del artículo 16, pero también el artículo 17 habla del derecho del derecho a la seguridad. Yo recuerdo hace años, creo que estaba terminando la carrera o la acababa de terminar, en el que ya hay un precedente de esto en la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional se personó una mujer cubierta por un burka y cuando tú traspasas vas a acceder al interior, la seguridad es máxima. Y se produjo, claro, entras en la Audiencia Nacional, ¿quién te dice a ti que debajo de ese burka está quien dice y no lleva nada más que el burka y su vestimenta? Y entonces ahí se produjo, es más, se recurrió y todo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos recurrió. También pasa en exámenes en la universidad. Por ejemplo, efectivamente, para cambiar la identidad. ¿Criterio de identificación o creéis que hay algo más detrás? ¿De cultura? Bueno, pero hay que pensar una cosa, de que el famoso burka no es una cosa que esté en todos los países islámicos y que lleve desde tiempos de Mahoma. Es una cosa que creo que instaló un sultán hace 100 años, o sea que no es una cosa de tanto tiempo. Y yo creo que simplemente decir, yo por ejemplo, si voy a una oficina municipal con la careta de Spiderman, es probable que el policía o alguien me diga, oiga, ¿puedo hacer el favor de quedarse la careta de Spiderman porque no tiene ningún sentido? Que veamos a ver si es usted o no. Que veamos si es usted y evidentemente si me tengo que identificar. Y dos, yo creo que cuando algunas de las personas hemos ido, por ejemplo, a un país islámico y te dicen no puedes ir con calzado a una mezquita, pues directamente tienes dos alternativas. Una, o no entrar a la mezquita o quitarte el calzado y no pasa nada. Y yo creo que lo asumimos todo. Yo creo que una de las cosas que no estamos reivindicando en Europa y en general en España es esa cultura nuestra. Es decir, oye, nosotros bienvenimos, es decir, damos la bienvenida a la gente, pero obviamente tienen que cumplir con nuestras formas. Y yo creo, sinceramente, que el burka y el niqab son cosas que atentan contra la fortaleza de la mujer, contra los derechos de la mujer. Y es una auténtica vergüenza. Los de la izquierda se lo tienen que mirar. El señor Rufián por la mañana votaba que no a la hora de prohibir el burka y por la tarde decía que el burka era una imposición a las mujeres. Entonces, los de la izquierda que se pongan las pilas, que se aclaren ellos. Porque no puedes defender a la mujer y defender el burka, porque el burka es una imposición a la mujer. Porque si fueran los hombres y las mujeres árabes que llevan todos el burka ese, pues podríamos dudar, pero solamente son las mujeres. Que sí, yo también pienso un poco como que habéis dicho aquí, sobre todo el planteamiento de Fernando. Yo creo que además son dos simbologías que atentan contra la libertad de la mujer clarísimamente. Y hay que decirlo, y por eso ni se es racista, ni se es
mala persona, sino al revés. Creo que lo que estamos defendiendo es esa libertad de la mujer, que pueda ir libremente con la cara descubierta, que no pasa nada. No creo que ninguna religión debe de ser coercitiva o prohibitiva, y este caso concreto sí que lo es. Vamos a hacer el cambio. Y después llegamos otra vez a lo que hablamos del arraigo, que es lo que planteabas tú, Fernando, es decir, nuestra cultura. Tenemos que defender nuestra cultura, y la gente que quiera venir a vivir o a disfrutar o a pasar 2 días de descanso de vacaciones tiene que asumir dónde está, igual que nosotros asumimos cuando vamos a otro sitio. Y no nos tienen que acusar a los que defendemos esto, a los que defendemos este tipo de cuestiones, no nos tienen por qué ni insultar ni decir que somos unos fachas, simplemente somos unos defensores de la libertad. Esto lo pide Carmen Rodríguez para el Ayuntamiento de Alicante y todas las instituciones públicas de la ciudad. Es que además yo creo que, vamos a ver, aquí obviamente es un símbolo de sometimiento, que infravalora a la mujer y la condena a una escala ya, o sea, inferior, cuando todos estamos hablando de lo que habéis dicho de Rufián, y que si la mujer, los derechos de la mujer, la igualdad, el feminismo, el todo lo que queráis, y de repente el burka, votamos que fue ayer, ¿no? O antes de ayer. En fin, para mí, obviamente, ya no solo por motivos de seguridad, sino por lo que simboliza el burka. Ya no es la seguridad de nuestro país, que cambió en la esfera internacional con el 11S, ya no es eso, ya es lo que simboliza. Lo que simboliza, sí. Es verdad que merece una reflexión mucho más amplia, porque al final es cierto que forma parte de una cultura a la que tendríamos que analizar también minuciosamente, pero lo haremos en otro momento, Jorge. Creo que es algo tan sencillo como seguridad. Yo mato a alguien con un burka y a ver quién me detecta, ¿no? Es más allá de la ideología, del feminismo y demás. Creo que tiene que imperar, y en Francia se ha aplicado también, se ha prohibido también, en otros países también se ha aplicado, por el mero hecho de seguridad, de no saber quién comete un delito, ¿no? Es decir, es como ir lo de la careta de Spiderman. Yo creo que con eso estamos escondiendo. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, que es como ha dicho Carmen perfectamente. Esto es una simbología que va en contra de la libertad de la mujer. Totalmente. Y denigra a la mujer, y por lo la tanto, coloca en un segundo plano. Tenemos que defenderlo. Sí, pero hay que ser prácticos. Y además, ¿no? vamos a ver, los uniformes de gala, por ejemplo, los uniformes de gala de la Policía Nacional y la Guardia Civil, si quieres te puedes poner falda y si no pantalón. Y ahora estamos diciendo que el burka no se lo quiten. Claro. Entonces, o sea, no puede ser. Y no hay que tener miedo, insisto, no hay que tener miedo, porque al final siempre gana la izquierda en su discurso, y los que pensamos libremente o tenemos un pensamiento más abierto, nos da miedo decir las cosas como son. Que Jorge ha puesto claro, en los maricomplejines de determinado sector de la población que no puedo decir esto porque si no me llaman fascista. No, que yo soy el primero bueno, una cosa, por terminar, vamos a darnos un paseo por la calle Las Setas, que sabéis que se ha reformado después de ya más de 12 años de cuando creo que hace 14 años ahora mismo, ¿no? Más o menos, desde cuando se hizo, pero no se había reformado integralmente, se había repintado de vez en cuando, y ahora hay una reforma integral. Pintaron la calle Las Setas, creo que veamos por ahí algunas imágenes de unos vecinos que nos han mandado cómo está quedando esto, y también las chorreas. Vamos a escuchar un poco, vamos a subirle el volumen y lo escuchamos al vecino. De vecinos y de locales de hostelería. Mira cómo está la calle, que prácticamente está sin inaugurar, lo que acaban de pintar. Ponen las mesas encima de la suciedad. No se molestan ni ponerle un poquito de agua al suelo. Y mira hasta dónde llega, hasta aquí. Hasta aquí, hasta el empezar. Está siguiendo la pista el vecino de por dónde ha ido el chorreo. Pero qué lástima esta, ¿no? Eso hecho por Pepe Gotera y Otilio, ¿eh? El problema que es que como... Es decir, yo solamente quiero decir una cosa, y lo hemos hablado en alguna ocasión. Curiosamente, esa casa de la calle de las Setas ha sido uno de los grandes hitos turísticos de Alicante. Es cuando vas por allí, primero, antes de la calle de las Setas, tú no querías pasar por allí. Sí, no se pasaba por allí. 2, ahora es el lugar donde más turistas van a hacerse fotos. Yo creo que más que posiblemente que el Castillo de Santa Bárbara.
Y después, estas cosas es lo que no se puede tolerar. Evidentemente... Es una pena. Recién pintado y una chorrera que cruza toda la calle de la Seta. El vecino nos mandó indignado. ¿Pero quién ha hecho esa chorrera, como dices tú? No lo sabemos. Porque claro... Él lo atribuye a hostelería o a algún vecino que ha salido con la bolsa de la basura arrastrando y chorreando. Pero no le echemos la culpa también al pobre ayuntamiento o al pobre concejal. Bueno, si nadie le está echando la culpa al ayuntamiento. También es cierto que para lo bueno, es decir, hay que reconocer el ayuntamiento que hizo muy bien esa calle de las Setas, y como lo ha hecho muy bien y es uno de los lugares más visitados, tienes que ser especialmente cuidadoso a la hora de que esté todo... Claro, nadie le está echando la culpa al ayuntamiento. Que habría que hablar pero si esto está recién pintado y está así, espérate que pasen 6 meses. De los mantenimientos, yo creo que otro tema importante que habría que analizar es los mantenimientos, porque adjudicamos, hacemos obras nuevas, pero después el mantenimiento es como, bueno, ya nos da igual. Pues y es eso justo lo lo contrario, tratamos ¿no? los viernes en el programa Alicante Directo, que recorremos los barrios y vamos con los vecinos de la mano, que por cierto este viernes vamos a ir a Benalúa, que los vecinos, he visto por ahí pasos de peatones sin pintar. Tú que trabajas por la zona, Carmen, hay que mirar muy bien para saber si está pintado. Hay que mirar muy bien para saber si está pintado, las aceras son muy estrechas. Bueno, gracias Jorge Burgos, gracias Carmen Casanova. Un placer, Andrés. José María, muchas gracias. Fernando, gracias. A ustedes también, muchas gracias por su atención. Vamos a seguir debatiendo sobre asuntos, poniendo el foco en la política local especialmente, también con los ganchos autonómicos o nacionales que pueda desprenderse de las cosas que pasan en Alicante, pero vamos a seguir criticando a uno y otro lado independientemente de quien tome las decisiones con este periodismo de proximidad sin ataduras que hacemos en este programa. Gracias por su atención y hasta el próximo.